El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Gracias, mi Señor, por esa honra tan grande que representa para nosotros saber que hay un Padre que es bueno, un Padre que es amoroso, un Padre que es compasivo, un Padre que siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Como el padre de la parábola del hijo pródigo. Qué cuadro más hermoso. Ver a un hijo que se había apartado del padre, que lo había perdido todo, que se había equivocado, que ahora estaba deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos, sucio, andrajoso. Pero el día que tomó la decisión de volver a los brazos del Padre, se dio cuenta que su Padre siempre lo ha estado esperando. Por eso cuando lo vio de lejos, corrió, le abrazó y le besó. Saber nosotros lo mismo es algo que nos llena de gozo, de mucha paz, de mucha alegría. Muchas veces los que tomamos la decisión de darte la espalda somos nosotros. Y decidimos apartarnos de ti pensando que lejos de ti vamos a ser plenamente felices. Te pedimos la herencia, que es la vida, que son los bienes, que es la familia, todas las cosas tú nos las das. Y pensamos que allí está la felicidad. Y nos apartamos de ti hasta perderlo todo. Y es entonces cuando nos damos cuenta que lo verdaderamente importante no era la herencia, era estar en esa comunión con el Padre. Por eso aquel hijo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí no vengo por más herencia, porque ya me la diste y la malgasté. Vengo por ti. Te necesito, anhelo estar contigo y quiero servir, a eso vengo. Evidencias de un corazón verdaderamente contrito y humillado que tú no desprecias. Y hoy venimos delante de ti en la misma actitud, reconociendo que no merecemos absolutamente nada, que todo lo que hemos recibido ha sido gracias a tu amor, gracias a la misericordia que has tenido con nosotros. Y hoy te decimos también, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti, no somos dignos de ser llamados tus hijos y sin embargo la bondad tuya hoy nos coloca un nuevo vestido, ese vestido de la santidad,
nos coloca un anillo nuevo que habla de autoridad y un calzado nuevo. Venir a tu presencia nos restaura. Venir a tu presencia nos llena de paz, nos llena de gozos. ¿Sabes una cosa? Cuando venimos a tu presencia, no quisiéramos salir jamás. Gracias por este privilegio tan grande, Padre. Gracias por colocar eso en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que coloca el querer como el hacer. No somos nosotros. Tú pones ese anhelo todos los días en nuestro corazón de buscarte. Gracias por dejar que te hallemos y por revelarte a nuestra vida a través de tu santa palabra y dejarnos escuchar lo que hay en lo profundo de tu corazón para nosotros. Cuán grande es tu amor. Gracias por hacernos sentir tan valiosos y tan importantes. Te amamos, mi Señor, y te bendecimos. Este nuevo día está en tus manos. Tú estás en control. No vamos a temer absolutamente nada. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Gracias por tu paz. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Que hoy todos podamos recibir ese abrazo tuyo. Abrázanos con tu amor. A todo el que ha estado abatido, a todo el que ha estado triste, a todo el que ha estado desconsolado, a todo el que no ha querido avanzar más. Abrázanos con tu amor hoy, como abrazaste a ese hijo pródigo. Wow, esto es un abrazo que reconforta mucho. Gracias por tu presencia en este lugar, mi Señor. Yo sé que tú eres real, y aunque no te veamos y aunque muchas veces no te sintamos, lo cierto es que tú estás en todo lugar y estás aquí, y eso es suficiente para nosotros. Gracias, mi Señor. En tus manos está este día, todas las labores que vamos a emprender, y aquí estamos dichosos, hambrientos, de poder comer ese pan nuestro de cada día que a diario tú nos compartes. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Espero que ustedes se encuentren muy bien, bendecidos siempre, a pesar de todo lo que tengamos que vivir. Un favor bien importante, y es que cuando nosotros estamos en casa, generalmente la basura hay que sacarla. ¿Y por qué hay que sacar la basura? Porque si no, empieza a oler mal. Cuando algo está oliendo mal, cuando hay pensamientos que huelen mal, es decir, pensamientos de fracaso, pensamientos de amargura, pensamientos de tristeza, ¿eso está oliendo mal? ¿Qué pasa? Es la basura. No hemos sacado la basura. Por eso el Señor en su infinita sabiduría le dice a Josué: mira, nunca se aparte de tu boca, labios. Nunca se aparte de tu boca cuida lo que hablas. Nunca se aparte de tu boca. Medita de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que es su palabra. Medita de día y de noche en esa palabra. Y uno medita con la mente. Hay dos cosas. Ojo con lo que hablas y ojo con lo que piensas. Porque generalmente cuando nosotros no nos ocupamos de estar sacando esos pensamientos que no vienen de Dios, empiezan a oler mal. Así que hay un ejercicio que necesitamos hacer frecuentemente, y es pensar en lo que estamos pensando. Cuando usted se levante en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a su mente? Generalmente es los problemas, ¿verdad? Tienes una prueba, no has pagado, esta y otra cosa. Estos pensamientos no están allí por casualidad, vienen con una finalidad, y es tratar de robarte la fe, tratar de desanimarte. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a permitir estar siempre victoriosos? Meditar en la palabra. Que lo que esté en nuestra mente esté conforme a la palabra de Dios. Si lo que estás pensando no está conforme a la palabra de Dios, deséchalo, porque no viene de Dios.
Si algo te está diciendo, tú no puedes, es imposible. No, la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo. Entonces tienes que tomar una decisión. Si vives por lo que estás pensando o vives por lo que estás creyendo. Es mejor vivir por lo que creemos que por lo que pensamos, porque esos pensamientos puede ser que no vengan de Dios. Así que cuida tu mente y cuida lo que estás hablando, porque ahí está el secreto. Entonces todo lo que hagas, dice el Señor, te saldrá bien. Esta es una fórmula del éxito. Meditar en la palabra de día y de noche y hablar conforme a la palabra. El Señor me los bendiga, grande, rica y abundantemente. Gracias por estar allí. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a compartir este programa con todos aquellos que pueden estar necesitando una palabra de fe en el día de hoy. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y creemos que esta palabra salida de los labios de Dios es una palabra que no volverá vacía, sino que en cada uno de nosotros cumplirá su propósito. Dale me gusta también, por favor, envía corazones, envía estrellas, bueno, lo que tú quieras enviar, envíalo. De esa manera tus contactos se van a dar cuenta que hay algo que te gusta y es posible que se queden allí también compartiendo con nosotros. Estamos listos para recibir su palabra. El Señor dijo, así será mi palabra que ha salido de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Y esa es nuestra oración hoy. Que el propósito con el cual, mi Señor, tú envías esta palabra se cumpla en cada corazón. Nosotros tomamos la decisión de abrir el corazón y recibir esta palabra porque no es la palabra de un hombre. Es la palabra del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. A ti la gloria, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y continuamos en esta serie de las bienaventuranzas. Este mensaje poderoso con el que prácticamente Jesús comienza su ministerio. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os critiquen. El libro de Mateo capítulo 5 versos 11 al 12 enseña, Mateo 5, 11 al 12, dice su palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, escuche esto tan hermoso, vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado sea su nombre. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué palabras tan poderosas. Las bienaventuranzas de ser perseguidos por hacer lo que es justo, y esta bienaventuranza en particular son similares. La bienaventuranza del presente estudio está ligada a la identificación del cristiano con Cristo. En este sentido, Dios hace la diferencia, porque muchas veces somos perseguidos por no hacer lo correcto. Pero hay ocasiones en las que somos perseguidos o pasamos por pruebas o aflicciones por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Eso nos parecería injusto. ¿Cómo es posible si nosotros hacemos lo recto, nos vayan a pasar este tipo de cosas? Pero para Dios, que es sabio, esa persecución por causa de hacer lo correcto, dice Él, debe ser para nosotros un motivo de bienaventuranza.
Es bendecida una persona que es perseguida por causa de hacer lo recto, porque su galardón será grande en los cielos. Yo pensaba que bendecido era, dirá alguien, era no pasar por persecuciones. No. Aquí Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está hablando en esta bienaventuranza específicamente de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero, ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia? La realidad es que en un mundo caído, como el que estamos, es que si demostramos justicia genuina, si la gente ve algo diferente en nosotros, si no nos parecemos tanto al comportamiento de las personas del mundo, tenga la plena seguridad que nos van a rechazar. Las bienaventuranzas describen características que son la esencia del camino de vida cristiano. Son rasgos que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser. La Biblia dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y por causa del pecado perdimos la imagen, y Dios a través de cada enseñanza quiere volver a que nosotros retomemos esa imagen de Dios, que seamos cada día más hechos a su imagen y semejanza, que seamos cada día más parecidos a Él. Y eso cuando el mundo lo ve, al mundo le molesta, al mundo le molesta. Que no vayamos en la dirección que el mundo va, al mundo le molesta. Si nosotros empezamos a aplicar los principios de Dios en su palabra, lo inevitable es que algo en nosotros va a cambiar. Nuestra forma de ser, de actuar, de comportarnos. Y esto nos va a hacer diferentes de lo que éramos y del mundo que nos rodea. Si vivimos de acuerdo con las bienaventuranzas, entonces no nos vamos a mezclar con la multitud. Si vivimos un estilo de vida de acuerdo a Dios, será imposible no destacarnos de todos aquellos que viven según el mundo. Pasó con José. Su padre le regaló una túnica de colores. Y por causa de esa túnica de colores, a los hermanos esto les causaba envidia. Esa túnica de colores habla de la gracia, habla del favor sobre la vida de una persona. Y no hay cosa que más el mundo deteste que poder observar una túnica de colores en una persona, o que una persona esté cubierta con la gracia y el favor de Dios. Eso incomoda a muchos. Ser diferente, especialmente de una manera de acuerdo a Dios, puede traer persecución. Esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. No que sufren por hacer lo incorrecto, eso es otra cosa, ayer hablamos un poco de esto. Jesús advirtió que sus seguidores. Ahora la pregunta es, ¿usted es un seguidor de Cristo? Si es un seguidor de Cristo, si es un discípulo de Cristo, entonces también vamos a ser perseguidos. Eso era lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Juan 15, 18, 19. Juan 15, 18, 19. Dice la Biblia. Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, atención a esa palabra, por favor, porque no es una palabra menor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, el mundo te amaría. Ay, yo no sé por qué la gente del mundo no me ama. Pues la gente del mundo no te va a amar porque tú eres diferente. El problema es que la gente del mundo te ame porque entonces estás actuando como ellos, para agradarlos a ellos. Pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo la última noche que pasó con sus discípulos antes de ir a la cruz. Se encontraba celebrando la Pascua. Esta ha sido una noche como ninguna otra noche. Porque esta ha sido una noche, es como la despedida, ¿verdad? La última cena. Ya. Es una noche dominada por el amor. Indudablemente un tiempo increíblemente maravilloso. ¿Se acuerdan del familiar que va a viajar para otro país? Entonces se reúne, vamos a hacerle una despedida. Ahí estaban. Y todo es amor. Pero de un momento a otro surgió un cambio dramático. La atmósfera que estaba llena de amor cambió a odio. Y Jesús usa la palabra aborrecer. El mundo les va a aborrecer. Todo estaba súper hasta ese momento, ¿verdad? El mundo les va a aborrecer porque a mí me han aborrecido primero. Y esa palabra aborrecer, a la que Jesús se refiere, es usada de manera repetida en este pasaje, una y otra vez. Y entiendo que es una palabra fuerte. Piense en alguien, bueno, ya usted es una persona de Dios, ya no aborrece a nadie. Pero piense en una persona que aborrece a otro, ¿cómo es eso? No quiero ni verlo. No me lo paso, no me lo soporto. De hecho, buscando el significado de aborrecer, aborrecer significa odiar. El mundo los va a odiar. El mundo los va a abominar. El mundo los va a detestar. Yo no sé si uno llega a una iglesia y el primer mensaje para que se convierta es este. Los van a aborrecer, os van a odiar, porque a mí me odiaron. Después de escuchar ese mensaje en esa iglesia, ¿usted volvería a congregarse ahí? Esta es una porción muy incisiva, muy poderosa, de las Escrituras en las que nuestro Señor Jesucristo le promete a sus discípulos persecución. Bienaventurados si sufren persecución, porque su galardón será grande en los cielos. Y esa persecución, como resultado de ese odio visceral, les dice a todos, los que le seguirán, que en el nombre de Cristo serán aborrecidos por el mundo. La buena noticia
es que eso también nos incluye a usted y a mí. Si usted ama a Cristo y es discípulo de Cristo, sepa que también lo van a odiar. ¿Está usted preparado para pagar el precio de seguir a Cristo? Volvemos a José. Mis hermanos, acabo de soñar un sueño. Y lo que uno espera como cualquier ser humano es que su familia lo apoye, ¿verdad? Tengo un sueño, familia, miren, ¿ustedes qué piensan de esto? Ah, ahora tú quieres venir a señorear sobre nosotros. ¿Qué te crees? Y lo querían matar. Porque había una gracia especial sobre él. Porque Dios había puesto su sueño sobre él. Obviamente, esto comenzó con el odio hacia Cristo mismo. Porque usted dirá, ¿y por qué a mí me odian? ¿Por qué son injustos? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué me persiguen? No es a usted. Esto comenzó con Cristo. A Cristo lo odiaron tanto que lo mataron. Crucifíquenle. Y no pasó mucho tiempo para que ese odio se transfiriera a sus seguidores. Jesús no habla mentira. Y Él está diciendo, los van a perseguir. ¿Qué cree que pasó? La iglesia nació en el 2º capítulo del libro de Hechos. Allí Pedro predica un gran sermón. Hechos capítulo 2, versos 14 al 16. Miremos ese momento, cómo fue. Hechos 2, 14 al 16, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Este Pedro era el que había negado a Jesús. Pero Jesús, antes de su ascensión, habló con él. ¿Me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos, mis ovejas. Y Pedro empezó a predicar, el que había sido perdonado por haberle fallado a Dios. Dios es bueno. Y alzó su voz. No había micrófonos, no había parlantes. Y les habló diciendo: varón, yo me lo imagino ahí en esa plaza. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Y la gente decía, eso lo que están es borrachos. Puesto que es la hora tercera del día. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel había dicho, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se estaba cumpliendo esa palabra. Pedro está predicando. Eso es en el capítulo 2, luego en el capítulo 3 estaba este paralítico a la entrada del templo y le dice, de lo que tengo te doy. Bueno, pero ya en el capítulo 4, los apóstoles son arrestados y son encarcelados por la autoridad judía. Mire esto, estaban haciendo lo bueno. Hechos 4 del 1 al 4. Hechos 4 del 1 al 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo, por Dios, y anunciasen en Jesús
la resurrección de entre los muertos. Verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Escuche eso. 5,000 se convirtieron por la predicación de Pedro. Si se convirtieron 5,000, ¿cuántos habrían allí? 5,000. Y ahora los llevaron a la cárcel. Estamos haciendo la obra de Dios. Estamos predicando el mensaje de salvación y ahora presos. Dios. Pero ellos fueron advertidos. A mí me aborrecieron. A ustedes también. Así que para ellos no era algo nuevo, algo que los iba a escandalizar. Para ellos era lo más normal. Hoy día nos escandalizamos. Hay gente que por menos quiere irse al mundo. Ay, es que cuando yo estaba en el mundo, a mí sí me iba bien, a mí la plata no me faltaba, yo lo tenía todo. Pues vuélvase al mundo, si cree que allá estaba mejor. Dios es un caballero, Él no va a obligar absolutamente a nadie. Pero cada uno tendrá que responder por sus propios actos. Claro. Dios no obliga a nadie. Si usted se siente mejor en el mundo y cree que allá es mejor, esté en el mundo. Pero sepa usted que usted será responsable de sus propios actos. No, yo no volví porque es que el pastor no me saludó. Yo no volví porque el pastor, yo lo invité y no fue a la reunión que yo le invité. No tiene tiempo para dedicarme a mí. Yo no vuelvo más. Es que me dio un consejo que no era el que yo esperaba. Esto es una carga para mí. Yo no sigo en las cosas de Dios. Es que los hombres son falsos y pecan. Sí, todos pecamos. Si va a buscar una iglesia perfecta, no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque con la llegada suya se daña la iglesia. En el capítulo 5, son encarcelados de nuevo, otra vez en la cárcel. Hechos capítulo 5, verso 17 al 21. Dice la palabra, Hechos 5, 17 al 21 dice así. Entonces levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Imagínense que a uno lo metan preso. ¿Qué empieza a decir la gente? Algo se robó ese pastor. Es que yo sé que todos los pastores son ladrones. Algo se debió haber robado. Pues ellos estaban en la cárcel. Y no porque habían robado nada. Era porque estaban predicando el mensaje. A la gente no le gusta y siempre van a buscar algo para acusar, para señalar, para criticar, para ridiculizar al hombre o la mujer de Dios. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, verso 20, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Acababan de salir de la cárcel. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. El concilio. Esta era gente de Dios, era gente que conocía, se supone, a Dios, pero perseguían a los discípulos de Cristo.
y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. En el capítulo 6, comenzamos a conocer algunos de los creyentes en la primera iglesia, por nombre, y uno de ellos es Esteban, diácono de la iglesia primitiva. Y en el capítulo 7, Esteban es apedreado hasta la muerte por una multitud después de un juicio falso ante la corte alta judía, el Sanedrín. Mire cómo les predicaba a este hombre lleno de la unción, lleno del poder de Dios. Hechos capítulo 7, verso 51. Y otros quieren rendirse porque no les ha salido el empleo, porque se les cayó una uña, porque tienen un problema con sus hijos, en su hogar, en su familia. Hechos 7, 51, 60. Aprendamos de los apóstoles. Esto es ser un discípulo de Cristo. Duros de cerviz, es decir, tercos, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. O sea, no me están resistiendo a mí, ni a la enseñanza. Cuando usted resiste a una enseñanza, no está resistiendo al predicador. Cuando usted resiste a una enseñanza, está resistiendo es a Dios mismo, al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les estaba diciendo la verdad. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, y la verdad en la cara duele. Verso 54. No les estaba predicando, no, el Señor te va a prosperar, hermanos, y esa camioneta que tú estás pidiendo, ve al concesionario, móntate en ella, porque si tú te montas y la visualizas, será tuya. No, Él está hablando de otra cosa. Verso 50, de lo que debemos hablar. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Y dice, y crujían los dientes contra él. Les daba rabia, a la gente no le gusta la verdad, sino las mentiritas. Verso 55. Ay, esto es hermoso, mire esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ojo, estaba lleno, no perdamos de vista esto, estaba lleno del Espíritu. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Verso 57. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Hay gente que no quiere escuchar la palabra y se tapan los oídos, pendiente de otras cosas antes que de la palabra. Se tapan los oídos y dice, y arremetieron a una contra él. Verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ojo, le apedrearon. Estas no son piedritas con que los niños juegan, ¿no? Ay, te tiro una piedrita y tú... No. Eran piedrotas de hombres grandes con fuerza. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está Saulo, mire esto. Antes de convertirse, era perseguidor de la iglesia de Cristo. Era religioso. Verso 59.
y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Oh, qué maravilloso. Y habiendo dicho esto, durmió. No es que hizo una siesta, es que se murió. La Biblia dice durmió. No, porque no es que me estaban dando unas piedras, con piedras, entonces me quedé dormido porque esas piedras me acariciaban. No, lo mataron. Por la causa de la predicación del Evangelio. Y a veces uno quiere ser discípulo de Cristo y apenas tiene el mínimo problema, ya sale disparado. Para el capítulo 8, la persecución general se desata en contra de todos los creyentes, dirigida por un hombre llamado Saulo, el mismo apóstol Pablo después, se llamaba Saulo de Tarso. Hechos capítulo 8, verso del 1 al 3. Detrás de cada perseguidor de la iglesia puede esconderse un Pablo. Hechos 8, 3, del 1 al 3 dice: Y Saulo consentía su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Para el capítulo 12, el primer apóstol es asesinado. Es Santiago. Es Jacobo el hermano de Juan, y él es matado por Herodes. En el mismo capítulo 12, Herodes encarcela a Pedro, encerrándolo hasta que encontrara el tiempo apropiado para ejecutar a Pedro, pero Pedro fue liberado por un ángel. Hechos 12 del 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5. Y nosotros queriendo desmayar porque no hemos tenido para pagar la luz o el gas. Hechos 12 del 1 al 5 dice: En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo. Esa fue la recompensa por predicar el mensaje. Hoy nosotros, gracias a la misericordia de Dios, no sufrimos aquí esta persecución, pero en otros lados sí. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La persecución continuó para que supiéramos, a partir de la historia de todos los apóstoles, cómo fueron martirizados. Excepto Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, allí donde recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Llegamos ahora al capítulo 9 del libro de Hechos,
y nos encontramos con la conversión de Saulo en Pablo. E inmediatamente después de su conversión, él mismo, el que perseguía a la iglesia, enfrenta amenazas y persecución por parte de los judíos mismos en Damasco, en donde él fue convertido. Hechos capítulo 9, verso 23 al 25. Hechos 9, 23 al 25. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Vamos a matar a Pablo porque se convirtió ahora cristiano. Ahora es seguidor de Cristo. Hay que matarle. Dejó la religión de nosotros. Se cambió de religión. Verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Allá va, en una canasta. Desde el capítulo 9, Pablo enfrenta persecución, y eso sigue hasta el final del libro de los Hechos. En el capítulo 28, todo tiene que ver con Pablo predicando el Evangelio, plantando iglesias, estableciendo líderes y siendo perseguido todo el tiempo. Es más, muchas de estas cartas paulinas fueron escritas desde la cárcel. Hechos 28:16. Hechos 28:16. Yo pensé que llegar a los caminos del Señor me resolvía todos los problemas. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Para donde iba un soldado. La vida del apóstol Pablo, durante el ejercicio de todo su ministerio, siempre estuvo en el filo de la muerte. Diariamente, a partir de los complots de los judíos y los enemigos de la cruz entre los gentiles. Los primeros seguidores de los cristianos fueron los judíos, que vieron a los cristianos como herejes. Y en el capítulo 16 de Juan, versículo 2, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran esto. Si usted es discípulo de Cristo, lo más seguro es que también le espere esto. Juan 16:2. Juan 16:2. Dice la palabra Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hay gente que se inmola en el nombre del Señor, que se quita la vida en el nombre de Dios. Eso lo dijo el Señor, creyendo que están haciendo lo correcto. Esta fue la actitud de los judíos. Los expulsaron de la sinagoga y pensaban que estaban sirviendo a Dios cuando los ejecutaron. Los del Sanedrín, los sacerdotes se reunían. ¿Qué vamos a hacer con estos cristianos? Hay que matarlos. Los judíos entonces fueron los primeros perseguidores de los cristianos. Fueron los que mataron a Cristo. Y fueron los que siguieron con la persecución de sus seguidores. En el libro de los Hechos, el Evangelio comenzó a esparcirse en el mundo mediterráneo. Y en el mundo mediterráneo, obviamente, los gentiles estaban en control. No pasó mucho tiempo después, cuando también los gentiles continuaron con la persecución y comenzaron a usar la espada en contra de los cristianos. Los romanos continuaron con esa persecución esencialmente por casi 300 años. Los romanos pensaron que tenían razón de deshacerse de estos cristianos, estos seguidores de Cristo, pero hubo razones políticas. Los cristianos decían, Jesús es Señor, y no decían, César es Señor, y esto les incomodaba.
La lealtad a Jesús como Señor produjo una sospecha fuerte de deslealtad a César y de esta manera deslealtad al Estado romano. Y para ellos era una especie de traición. Los cristianos también se rehusaron a ofrecer sacrificios a César. En esas ocasiones en las que se les demandaba, eran vistos como traidores. También eran vistos como revolucionarios, porque seguían hablando de otro rey y otro reino. Eso piensan muchas religiones, incluso en la actualidad de los cristianos, es que ellos creen en otras cosas, no en lo que nosotros creemos. Y casi que cristianos y de otras religiones, como que no hay una buena relación. El rey de los cristianos era Jesús, y su reino era el reino de Dios. Y después, para empeorar las cosas, evitaron la molestia de los romanos al reunirse en lugares secretos por la noche, y sus reuniones clandestinas únicamente alimentaron más la sospecha de su lealtad y el hecho de que quizás estaban tratando de comenzar con algún tipo de revolución, particularmente entre los esclavos. Y después los cristianos predicaron un Dios. Mientras que los romanos creían en muchos dioses, ellos tenían muchos ídolos, muchas esculturas. Y entonces los romanos pensaron que los cristianos eran una especie de grupo ateo quien negaba a los dioses. ¿Cómo van a creer en un Dios que no ven? Nosotros tenemos unas estatuas, unos ídolos que adoramos. Esta gente es rara. Los romanos estaban aterrados porque los cristianos estaban teniendo una influencia fuerte entre las clases bajas, la gente pobre. Y eso encaja con lo que la Biblia dice: no muchos poderosos, no muchos nobles. Dios ha elegido a los pobres y a los débiles y a los nadie y a los nada. Primera de Corintios 1, 26, 29. Primera de Corintios 1, 26, 29. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y estaban escuchando, y estaban oyendo. También temían que esto se extendería a los esclavos y podría haber una revolución de esclavos. Y después todos los acontecimientos sociales del mundo romano, todos los festivales sociales que conducían también, estaban ligados a la adoración a ídolos, eran inseparables. Los cristianos, por su parte, se rehusaron a participar en la adoración idólatra en el templo. Fue como Daniel: hicieron una estatua y te tienes que postrar ante ellas. Y Daniel dijo: no, Señor, eso es lo que ustedes creen, póstrense ustedes, pero yo no hago eso, porque yo creo en otra cosa. Y entonces se aislaron a sí mismos de la vida social. Entonces, los cristianos estaban aislados de la vida política, aislados de la vida social, y para añadir a eso, estaban viviendo vidas puras y justas, las cuales eran una reprensión constante personal para la vida libertina del mundo romano. No lo soportaban, porque ellos se comportaban de una manera distinta. Inclusive económicamente, los cristianos eran malos para los negocios. Los predicadores cristianos y maestros y testigos trajeron el Evangelio, y el Evangelio libraba a la gente de los demonios, y eso era malo para el negocio de los demonios. Y los medios poseídos por demonios y brujas y adivinos hacían mucho dinero al expulsar demonios, y al tener a la gente librada de demonios. Eso era malo para los negocios de los demonios.
Usted ve eso en el libro de Hechos capítulo 16. Dice la palabra Hechos 16. Dice Hechos 16 del 16 al 23. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Alguien hubiera dicho, ¿qué revelación tiene esta mujer? No, ellos vieron que era un espíritu de adivinación, no era profecía, era adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso suena bonito, ¿verdad? Son siervos de Dios, cualquiera hubiera dicho amén. Pero ellos dijeron, no, esta mujer está poseída por un demonio de adivinación. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito residir ni hacer, pues somos romanos, apostólicos y romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto fue malo para el negocio de los ídolos. Ellos tenían sus ventas ahí a la entrada del templo de figuritas que hacían, esculturas, figuritas que la gente compraba y se las llevaba a la casa y adoraba. Y esto era malo para el negocio de ellos, porque la gente quemaba a sus ídolos, y eso hacía que las ventas de ídolos se desplomara. Los cristianos eran, por todas estas razones y muchas más, una amenaza. Eran un grupo de personas extranjeras viviendo en el mundo romano. No absorbían, no se integraban, no se mezclaban, existieron en aislamiento total del sistema, pero lo afectaron, con su comportamiento principalmente. A principios del siglo II, Plinio, el gobernador romano de Bitinia, lamentó en una carta que él escribió a Trajano, el emperador, que el esparcimiento del cristianismo había causado que los templos paganos quedaran desiertos y la venta de animales sacrificiales se desplomaran significativamente. Los cristianos entonces fueron culpados por todo. Fueron culpados de todas las plagas, de todas las hambres, de todos los desastres naturales, incluyendo el incendio de Roma. Por estas y más razones, los cristianos, los seguidores de Cristo, llegaron a ser aborrecidos en el Imperio Romano. Fueron aborrecidos, comenzando por los judíos y continuamente por los judíos, y ahora para añadir a eso eran aborrecidos también por los gentiles. Ahora esto no era nada personal, pero era el precio por venir a Cristo. Cristo les dijo, los van a aborrecer. Usted iba a tener que ser aislado de padre y madre, hermana, hermano. Usted sabe que Jesús dijo todas estas cosas. Él vino a traer espada para separar a la gente de su familia y sus amigos, porque eso es lo que el Evangelio hace. Mateo 10, 34, 36. Mucha gente se separa por causa del Evangelio. No es más que se entere alguien de la familia que usted está caminando con Cristo, porque inmediatamente le ponen problema.
Ahora sí, usted se nos volvió, aleluya, evangélica, lo que faltaba. Nosotros siempre hemos sido de esta religión y yo no sé tú por qué ahora. Y empieza la espada a dividir. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y no es porque Jesús vaya a dividir las familias, es que a muchos miembros de nuestra familia no les gusta que nosotros creamos en Cristo. No les gusta. Les detesta. Es que tú eras mejor, eras más alegre cuando te embriagabas con nosotros y cuando hacías tus chistes vulgares. Ahora has cambiado, eso no nos gusta. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Repito, ¿por qué causa? Porque cuando el padre se entera que la hija está asistiendo a reuniones cristianas, le molesta. Y ahí empieza un choque tremendo. Y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Dios bendiga a las suegras. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. Ahí adentro es donde comienza el problema. Definitivamente existía ese aislamiento personal y persecución personal que los individuos sintieron, pero fue más que eso de lo que nuestro Señor estaba hablando aquí. Hay algo oficial en esto, y la persecución oficial de los romanos comenzó en el 64. Esa fue la primera bajo Nerón, el emperador Nerón. Los cristianos fueron arrestados en todos lados, fueron torturados, fueron crucificados, fueron arrojados a los animales salvajes, fueron quemados como antorchas para las fiestas en el jardín de Nerón. Pedro y Pablo probablemente fueron capturados en el período de la persecución de Nerón. Y eso fue el tiempo en el que fueron matados. 3 décadas después, conforme esa persecución bajó, Nerón se desvaneció. 3 décadas más tarde, en los 90, otro gobernante vino llamado Domiciano, y él lanzó otra persecución oficial que se extendió mucho más allá de Roma, llegando hasta Asia Menor. Inclusive fue más extensiva que la anterior, y es en ese período de persecución bajo Domiciano que Juan fue expulsado a la isla de Patmos, y Antipas, que conoció a Juan, fue martirizado. La persecución esporádica por parte de los romanos continuó en el siglo II, y en el siglo III, Justino Mártir, por ejemplo, un líder cristiano, fue ejecutado en ese periodo de tiempo. Otra persecución que cubrió todo el imperio vino en el año 250 después de Cristo bajo el emperador Decio. Quizás la más violenta de todas las persecuciones vino bajo Diocleciano, comenzando en el año 303. Las iglesias entonces fueron destruidas, los rollos de las escrituras fueron quemados, los cristianos fueron masacrados. Esto siguió hasta el 324, cuando Constantino llegó al poder. No todos hemos enfrentado el mismo nivel de persecución. Y esta palabra la apreciamos muchísimo en este momento, porque muchas veces nosotros, por las pruebas que vivimos, que no son nada comparado contra esto, queremos renunciar a Cristo, a nuestro llamado, a seguir buscándole, por menos. Nadie nos está quemando en la estaca aún, pero en algún lugar del mundo, en este preciso momento, los creyentes están siendo matados, están siendo decapitados, se les está disparando. Hay lugares en el mundo, no sé si lo sabía, donde la palabra de Dios no puede predicarse. Usted y yo somos afortunados. El reino de las tinieblas, me parece, se está apoderando más y más, de manera más agresiva de esta cultura. El mundo nos aborrece simplemente porque no pertenecemos al mundo, y somos una reprensión viva y verbal para esta cultura. Lo que esta cultura afirma, lo rechazamos. Su estándar de bondad y maldad, lo rechazamos. Sus tolerancias, las rechazamos. Sus metas y objetivos, los rechazamos. Seguimos la palabra de Dios, el mundo no.
Dios no se impresiona si somos perseguidos por algo malo que hemos hecho, sino cuando hacemos lo que es correcto. Primera de Pedro 2:20 dice, Primera de Pedro 2:20, dice su palabra, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si el creer en Cristo y nacer en el Espíritu ha cambiado en algo tu vida, ya no eres la misma persona de antes, ya no haces las mismas cosas de antes, ten por seguro que la persecución llegará. Siempre saldrá alguien que dirá, no exageres, no necesitas cambiar tanto, es que ya te volviste, fue para el otro lado, te volviste muy legalista. No puedo creer que seas tan religioso. Tómate un hito, tampoco es para tanto, tan hipócrita. Porque yo sé bien quién eras y qué hacías. Pero nada de esto, mis amados, nos debe detener. Porque la Biblia dice, salido de los labios de Jesús, que nuestro galardón, si sufrimos persecución, será grande en los cielos. Será grande en los cielos. Termino con esto. Si por causa de Cristo sufres persecución, en el cielo grande será tu galardón. Así que no te desanimes. No sé cuáles son las luchas que puedes estar enfrentando. Injusticia, crítica, señalamiento, juzgamiento, rebelión, división. Y estas cosas que has estado viviendo tal vez han hecho que tu fe empiece a mermar y tal vez a preguntarte, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Él permite todas estas cosas? El Evangelio es bueno no tanto para predicarle a otros, sino para predicarnos a nosotros mismos, porque a veces nos olvidamos de las cosas que Jesús dijo. Y Él dijo, mire, el siervo no es mayor que su Señor. Si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Qué maravilloso el ejemplo, Padre amado, de estos discípulos tuyos que se mantuvieron firmes, a pesar de toda la oposición, a pesar de todo lo que se levantó en contra de ellos, nunca negaron tu nombre. Yo te ruego con todo mi corazón que todos nosotros podamos tener ese mismo carácter, que nos lleve a hacer frente a la persecución, al vituperio, al señalamiento, a la crítica, a los problemas, a las adversidades, a las dificultades, y que podamos expresar como el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, nada me podrá separar del amor de Cristo. Es Esteban, qué ejemplo tan maravilloso. Lo apedrearon hasta la muerte, y lo que hizo fue orar por sus agresores, por sus ofensores. Cuánto necesitamos, Señor, entender todas estas cosas. Te agradecemos inmensamente porque nos ha refrescado la memoria. Se nos había olvidado que son bienaventurados los que sufren persecución, que grande será su galardón. Y gracias por todos estos hombres que alimentan nuestra fe, que nos fortalecen y nos ayudan a seguir adelante. Es que ciertamente mientras nosotros empezamos a ver las luchas que estamos viviendo nosotros en comparación con todo lo que estos apóstoles vivieron por la causa de Cristo, a nosotros no nos pasa absolutamente nada. Definitivamente así es. Ayúdanos a ver esto a través de los ojos de la fe y a entender, Señor amado, que la persecución es posible que venga, pero que nada nos haga detenernos. Gracias por ese galardón del cual tú nos hablas, que será grande en los cielos. Persiguieron a los profetas, te persiguieron a ti. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir ese tipo de persecución?
Gracias por refrescar nuestra memoria, por levantarnos. Sé que esto, en medio de todo, esta palabra, mi Señor, ha sido un bálsamo para nuestros corazones, porque muchos seguramente se sentían como que, bueno, pero yo he hecho tantas cosas, ¿y por qué? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué una prueba y mañana otra? Pero bueno, tú traes esa palabra y nos refrescas la memoria y nos recuerdas que esto es normal. Todos pasamos por dificultades. Necesitamos entonces de tu fuerza, que tú nos des el don de la fe para poder mantenernos siempre firme, creyendo a pesar de las circunstancias o las adversidades que podamos estar presentando. Gracias, mi Señor, por este mensaje que atesoramos en nuestro corazón y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén y amén. A todos, muchas gracias. En punto de las 6 de la tarde vamos a volver a compartir este programa. Si se perdió un detalle, si necesita conocer más acerca del Ministerio Verdades Eternas, le invito para que se dé un paseíto por nuestro sitio web. Y ahí encuentran los podcasts. Está la emisora Verdades Eternas Radio con unos programas poderosísimos de 10 de la mañana a las 10 y a las 12, enfoque a la familia, no se lo pierda, buena música de adoración. Y también ahí yo estoy compartiendo algunos programas más cortos, pero todo el tiempo la palabra. Esto nos va a ayudar a mantener esa conexión con ustedes, estando en sintonía con Dios, como es el eslogan de la radio. A todos, mil gracias, el Señor me los bendiga. Me alegra mucho verles, saber que están allí y que siguen perseverando en la fe. No se desanimen por nada del mundo. Recuerden, si por la causa de Cristo sufres persecución, en el cielo grande será tu galardón. Así que, adelante. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.